Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo el primer video tutorial de CCNA versión 5 y estaré tratando el tema del capítulo número 1 del módulo número 4 que trata del diseño jerárquico de la red. Voy a explicar las partes más importantes de dicho capítulo para facilitar el estudio y que puedan entender cómo Cisco plantea el diseño de red jerárquico. Así que los invito a que compartan este video y se queden hasta el final. Empecemos. Principalmente quiero decir que esto es un resumen de los puntos más importantes de este capítulo. Todas aquellas personas que desean o deseen que hable de un capítulo en especial lo pueden hacer saber en los comentarios de este video. Los principios de ingeniería estructurada de un buen diseño de red incluyen la jerarquía, la modularidad, la resistencia y la flexibilidad. Cuando nosotros hablamos de jerarquía hablamos de un rango y yo lo relaciono mucho con un orden. Es diseñar la red de una manera tan ordenada que nos permita dividir un problema complejo en áreas más pequeñas y nos permite también una mejor administración de la red. Cuando diseñamos una red con jerarquía, creamos escalas o escalones que para llegar a la cima se debe pasar por diferentes componentes que conforman la estructura y que a pesar de estar en un solo sistema tienen límites y dependen de otros subsistemas. Esto nos permite aislar los puntos de falla en la red y hacerlos cada vez más pequeños. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un campus con 5 edificios y tenemos una red estructurada jerárquicamente. Si se presentan fallas en el edificio número 1, solo ese punto se verá afectado, pero no todo el campus estará afectado, porque la red de ese edificio está en jerarquía y todo el campus no depende de ella, sino de múltiples subsistemas. Pasamos ahora a la modularidad. Nos permite separar en módulos diversas funciones que existen en la red y esta es más fácil de diseñar. Todos esos módulos los estamos viendo acá, empezando por el campus empresarial, el bloque de servicio, el centro de datos y el internet perimetral. Todos estos módulos tienen funciones diferentes en la red. Por ejemplo, el centro de datos, comúnmente llamado granja de servidores, es el que almacena todos los datos de la empresa y de la cual se aplican diferentes redundancias de los mismos. Pero de este tema voy a hablar más adelante. Entonces, decimos que la modularidad permite separar diferentes funciones de la red para así poder tener un control más preciso de todas las eventualidades que se presentan. Si falla el sistema en algún módulo, solo dicho módulo estará afectado y no toda la red lo estará. Si tenemos fallas en el centro de datos del campus, podemos acceder a un centro de datos remoto, porque además de estar diseñada la red jerárquicamente y separada en módulos, también debe presentar redundancia modular en caso de algún desastre. La resistencia de la red es simplemente ajustarla para que soporte las diferentes eventualidades que ocurren día a día en la red. Esas eventualidades pueden ser normales o anormales. Entre las normales tenemos los eventos programados, los periodos de mantenimiento, y los anormales ya serían las fallas de hardware, de software, las cargas de tráfico extremas, la denegación de servicios, problemas que se presentan día a día y que la red debe estar diseñada para soportarlas. La flexibilidad es tener la capacidad de modificar parte de la red, agregar nuevos servicios y aumentar la capacidad sin necesidad de actualizar la plataforma con un nuevo hardware. Nótese que la flexibilidad tiene estrecha relación con la escalabilidad, la facilidad que tiene la red de ser expandida. Cuando tenemos una red flexible podemos agregar nuevos bloques de servicios sin necesidad de sustituir ningún componente de hardware y tener que interrumpir los servicios por cierto tiempo. Un diseño típico de la red LAN jerárquica de campus empresarial incluye la capa de acceso, la capa de distribución y la capa del núcleo. Y aquí es donde entramos netamente a tocar el tema de la jerarquía. Empezaremos hablando un poco de la capa de acceso, que es la que proporciona acceso a la red para los grupos de trabajos y usuarios. Es la que tenemos acá presente o representada por una PC y un switch capa 2. Tenemos acá en esta topología que les estoy presentando, que es la topología en la cual abrimos en este capítulo número 1. Recuerden que todas las redes también se clasifican por su tamaño, una red pequeña, mediana y grande, y que cuando hacemos el cálculo de las dimensiones de la red, no lo hacemos en función a los usuarios, sino a la cantidad de dispositivos finales, porque al fin y al cabo
son ellos los que están conectados a la red. Nosotros los usuarios simplemente decidimos hacia dónde queremos navegar, pero son los dispositivos y la infraestructura que aporta el servicio y los medios para llevarnos por toda la creación. La capa de acceso cumple varias funciones, incluyendo las siguientes. Conmutación de capa 2. La capa de acceso, estamos hablando de esta capa que tenemos acá, que está representada por los switches capa 2 y obviamente los dispositivos finales, ¿no?, que son los que acceden a él. La alta disponibilidad, y esto se refiere a la redundancia que debe haber en las redes LAN entre los dispositivos capa 2, porque la alta disponibilidad no la van a hacer los enlaces redundantes. Los enlaces redundantes me crea una red que a pesar de que falle tanto algún componente como algún enlace, no se me vaya a quedar sin servicio todo el edificio, que solamente falle algunos puntos, algunos sitios puntuales de dicho edificio, o simplemente que a pesar de que se haya fallado algún dispositivo o haya fallado algún enlace, no vaya a perturbar en nada el funcionamiento de la red. La seguridad de puertos, para poder proporcionar seguridad a cada uno de los puertos del switch y que solamente permita la conexión de una o dos MAC address como máximo. Clasificación y marcación de calidad de servicio, inspección del protocolo de resolución de direcciones, lista de control de acceso virtuales y el árbol de expansión, que en este caso lo utilizamos para la redundancia que se aplica para que no se aplique los bucles en la red capa 2. La alimentación por Ethernet y las VLAN auxiliares para telefonía voz sobre IP. Recuerden que la telefonía voz sobre IP forma parte también de esta capa, ¿no?, porque son dispositivos finales, en este caso los teléfonos IP, que están conectados también a la capa de acceso. Detallando estas funciones podremos saber lo que debemos configurar nosotros en la capa de acceso. Pasamos ahora a la capa de distribución, y esta capa siempre tiende a confundir un poco con respecto a la función y lo que se debe configurar. La capa de distribución agrega los datos recibidos de los switches de capa de acceso antes de que se transmitan a la capa del núcleo para el enrutamiento hacia su destino final. Como pueden ver acá en la topología, tenemos una capa de acceso y una capa de distribución en cada edificio del campus, de la cual va conectado a un switch capa 3 en el edificio principal, que es de donde se maneja toda la red del campus. Una de las cosas que siempre debemos tomar en cuenta es el ancho de banda de los enlaces que están interconectando la capa de distribución en cada edificio. Hay 3 switches que, por ejemplo, pueden estar dando servicio a 20 usuarios cada uno. Si sacamos cuenta, cada usuario o dispositivo final está conectado a un puerto de 100 megabits por segundo. Con una simple suma, tenemos como resultado 2000 megabits por segundo, o lo que sería 2 gigabits por segundo, solo con 20 usuarios. Sumando los 3 switches hace un total de 6000 megabits por segundo o 6 gigabits por segundo. El enlace que está conectado dicho edificio con el principal debe proporcionar un ancho de banda suficiente para manejar esa cantidad de tráfico y no crear un cuello de botella que me vaya a ralentizar el acceso a la red. Cabe destacar que aquí también se toma en cuenta el tipo de tráfico que circula en la red. Hay muchos departamentos o sucursales que manejan datos multimedia y obviamente necesitan un mayor ancho de banda. También hay centros de monitoreo que necesitan tener siempre una conectividad y una alta disponibilidad porque están enviando y recibiendo datos en tiempo real. Es por ello que en esta capa es donde podemos configurar la agregación de enlaces LAN y WAN. En un caso que este enlace que tenemos acá, por ejemplo, sea de solamente 1 giga, pero podemos estar hablando, tratándose de un enlace de Giga Ethernet, podemos estar hablando de un enlace de 10 gigabits, ¿no?, por segundo, que obviamente sería suficiente para poder manejar esta cantidad de tráfico. Esta cantidad de tráfico se saca al valor máximo, ¿ok? No podemos sacarlo al valor mínimo. Tenemos que tomar en cuenta de que los 60 usuarios que están en este edificio están conectados al mismo tiempo a la red. De esa manera es que nosotros vamos a poder sacar obviamente las cuentas claras de cuánto ancho de banda vamos a poder necesitar en este enlace para poder manejar esta cantidad de tráfico. La capa de distribución puede proporcionar lo siguiente:
agregación de enlaces LAN y WAN, que ya lo dije previamente, seguridad basada en políticas en forma de lista de control de acceso y filtrado. En la capa de distribución es donde nosotros configuramos la lista de acceso. Servicio de routing entre LAN y VLAN, en este caso enrutamientos entre VLAN y también entre dominios EIGRP o OSPF, ¿no? O de EIGRP a OSPF. En este caso podemos estar trabajando con diferentes edificios de los cuales pertenecen a diferentes dominios o sistemas autónomos EIGRP. Por ello que en la capa de distribución es donde configuramos los dominios de routing. Cuando hablamos de agregación de enlaces LAN o WAN, estamos hablando de agregación de enlaces tanto en esta zona que podría presentarse de la capa de distribución a la capa de acceso y la zona que podría tratarse entre los enlaces que comunican los edificios, en este caso el edificio 1 con el edificio principal. Estaríamos hablando ya de enlaces de agregación a nivel WAN, pues, para poder crear un mayor ancho de banda. Con todo, en este caso ya aquí aplicaríamos, en este caso acá, ya aplicaríamos no solamente el tráfico de este edificio, sino el tráfico de todo y cada uno de los edificios o módulos que están conectados en nuestro campus. También nosotros en la capa de distribución proporcionamos la redundancia y el balanceo de carga, un límite para la agregación y la sumarización de rutas que se configura en las interfaces hacia la capa del núcleo, control de dominio de difusión, ya que ni los routers ni los switches multicapa reenvían difusiones. Estas son las funciones que cumple la capa de distribución y detallándolas podemos saber lo que realmente debemos configurar en esta capa. Por último tenemos la capa del núcleo, que es fundamental para la interconexión entre los dispositivos de capa de distribución. Por ejemplo, interconecta el bloque de distribución al perímetro de la WAN y de Internet. El núcleo debe tener una alta disponibilidad y debe ser redundante. En esto se refiere a que existan diferentes caminos para salir del campus a una red remota, a su vez presentar una tolerancia a falla. El núcleo agrega el tráfico de todos los dispositivos de la capa de distribución, por lo tanto debe poder enviar grandes cantidades de datos rápidamente. Uno de los dispositivos que pueden estar calificados para la capa del núcleo son los switches Catalyst 6500 o 6800. En Packet Tracer no contamos con estos dispositivos, pero igualmente podemos simular la red con los que están actualmente. Algunas de las consideraciones en cuanto a la capa del núcleo incluyen la siguiente. Debe proporcionar conmutación de alta velocidad, ya lo dijimos, ¿ok? Debe proporcionar confiabilidad y la tolerancia a falla. En este caso de la conmutación de alta velocidad es porque estos dispositivos del núcleo deben manejar el tráfico de todo el campus, todo el tráfico que vaya a circular por el campus y que vaya a tener salida hacia nuestros proveedores de servicios privados o hacia la red pública. Debe proporcionar confiabilidad y tolerancia a falla. Pues obviamente cuando hablamos de tolerancia a falla hablamos también de redundancia. En los dispositivos que debemos contar con diferentes caminos, diferentes enlaces para que los usuarios del campus puedan salir por diferentes vías hacia los sitios remotos. Y pues obviamente eso nos va a dar confiabilidad porque vamos a presentar una red que va a estar siempre disponible por mucho que presente fallas o que se presenten algunas eventualidades con respecto al software, al hardware o a los mismos enlaces que conforman nuestra red. Debe lograr la escalabilidad mediante equipos más rápidos, no con más equipos, ¿ok? Equipos más rápidos, no con más equipos. Debe evitar la manipulación de paquetes que implican una gran exigencia para la CPU a causa de la seguridad, la inspección, la clasificación de la calidad de servicio. Entonces, como podemos ver acá, Cisco nos está recomendando que para la capa del núcleo debemos utilizar dispositivos de gama alta, o sea, dispositivos con alta capacidad de manejo para el manejo de paquetes que no nos vayan a presentar ningún tipo de problemas a la hora de manejar una gran cantidad de tráfico. El diseño jerárquico en 3 niveles maximiza el rendimiento, la disponibilidad de la red y la capacidad de escalar el diseño de la red. Esas son unas de las ventajas que nos presenta este diseño jerárquico. Sin embargo, hay muchas redes de pequeñas empresas que no crecen mucho con el tiempo, por lo tanto, un diseño jerárquico de 2 niveles en el que las capas del núcleo y de distribución se combinan en una sola capa suele ser más práctico. Existe un núcleo contraído.
cuando las funciones de la capa de distribución y de la capa del núcleo se implementan mediante un único dispositivo. La principal motivación para elegir el diseño del núcleo contraído es la reducción de costo de la red, ya que simplemente debemos utilizar solamente un equipo donde vamos a configurar o vamos a dar los servicios del núcleo y distribución, a la vez que se mantiene la mayoría de los beneficios del modelo jerárquico de 3 niveles. Los beneficios de una red jerárquica incluyen la escalabilidad, la redundancia, el rendimiento y la capacidad de mantenimiento. Cuando hablamos de escalabilidad también podemos hacer referencia a la flexibilidad de la red y tiene que ver con la agregación de nuevos servicios sin necesidad de sustituir o actualizar componentes en la red. Cuando hablamos de redundancia nos podemos referir al rendimiento y a la alta disponibilidad que se debe presentar o que debe presentar la red. Como pueden ver acá en la topología tenemos el módulo de centro de datos en el campus y en las sucursales remotas. Con esto se agrega una redundancia modular en caso de algún desastre que ocasione la pérdida de los datos de la empresa. En este caso los usuarios podrán acceder a todos estos datos de una manera remota. La empresa puede tener también trabajadores a distancia que necesitan acceder a los datos de la empresa, pero con el acceso público. Es aquí donde entra el factor seguridad. Cuando la empresa proporciona salida a internet debe proporcionar la máxima seguridad, cosa que quizás no se presenta tanto en una red privada, con un proveedor de servicio que proporciona tarifas a la empresa para utilizar su infraestructura. Los bloques de módulos básicos que conecta el núcleo incluye el bloque de acceso y distribución, el de servicio, el de centro de datos y el perímetro empresarial. El acceso y distribución se conoce como el bloque de distribución y es el elemento más importante en el diseño del campus porque es el que permite el acceso y la distribución de los datos que solicitan los usuarios. Es el principal bloque que nosotros podemos ver acá en cada edificio. Los servicios es un bloque genérico que se utiliza para identificar servicios como los controladores inalámbricos centralizados, que en este caso acá lo tenemos. Los servicios de comunicación unificados, los gateways y otras políticas. Centro de datos, originalmente se denomina granja de servidores, que lo tenemos acá en el campus y lo tenemos en otras, por acá, en otros sitios remotos. Este bloque es responsable de administrar y mantener muchos sistemas de datos que son fundamentales para las operaciones comerciales modernas. Los perímetros empresariales o el perímetro empresarial consta del internet perimetral, por acá lo tenemos, el internet perimetral, y del perímetro de la WAN. Estos bloques ofrecen conectividad de servicio voz, video y datos fuera de la empresa. ¿Okay? Es decir, que este perímetro empresarial también tiene que proporcionar un buen ancho de banda para el manejo de ese tráfico. Las empresas deben conectar redes LAN para proporcionar comunicaciones entre ellas, incluso cuando estas LAN están separadas entre sí, todos lo sabemos. Las redes de área extensa se usan para conectar LAN remota, es decir, todas las LAN que están conectadas en cada edificio pasan a una capa de distribución, a una capa del núcleo, son enviadas hacia una red de proveedor de servicio que aporta esta infraestructura para llevar los datos hacia alguna red remota, alguna sucursal o algún casa oficina de algún trabajador a distancia. Una WAN puede proporcionar cobertura a una ciudad, a un país, a una región, y las WAN son de propiedad de un proveedor de servicio y las empresas pagan una tarifa, como ya lo dije, para usar los servicios de red WAN de este proveedor de servicio. Recuerden que cuando una empresa decide enviar o decide hacer conectividad a través de la red pública, en este caso la internet, allí es donde entra el factor seguridad, donde se deben empezar a tratar los temas de VPN para poder dar seguridad de acceso punto a punto de los usuarios que están accediendo remotamente hacia, en un caso, el campus principal, ¿no? Ya que todos los datos de la empresa van a estar fluyendo por esta red pública y de la cual están en cierto grado de vulnerabilidad, también se puede decir así, ¿no? O de peligro. Bueno, espero que todos en este pequeño resumen hayan podido entender lo que trata este capítulo del módulo número 4 del CCNA versión 5, el diseño de red jerárquico. Una de las cosas para concluir que les recomiendo a todos es que cuando vayamos a configurar o vayamos a practicar este tipo de redes, no nos conformemos con solamente agregar un switch, un router y unas PC.
tratemos de configurar una red a escala pues como la que vemos acá presente, porque de esa manera vamos a practicar muchísimo. Dirán ustedes, es un fastidio configurar lo que vamos a hacer aquí, configurarlo acá y configurarlo acá. A su vez es un poquito tedioso, pero también hay que sacarle provecho, porque de esa manera vamos a tomar mucha, pero mucha más práctica. Y es allí donde está la clave de todo esto. Nos vemos en la próxima.